Bien, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Compañeros, vamos a hablar ahora sobre los indicadores laboratoriales. Todo esto en el campo y en el contexto de la nutrición. Hablar sobre estos indicadores es muy extenso, podríamos ir tocando parámetro por parámetro y tocando también la interpretación clínica y nutricional de lo que se puede sacar de cada uno de los parámetros. Entonces, he intentado resumir todos esos puntos en la presentación que vamos a dar a continuación. Estos métodos, indicadores bioquímicos, están dentro de lo que es la valoración nutricional. Hay algunos métodos que nosotros utilizamos para esta valoración y dentro de estos métodos están los indicadores bioquímicos. Estos son muy importantes. Es necesaria, recordar que es necesaria la utilización de estos parámetros para realizar una intervención dietético-nutricional. Hay varios artículos que van saliendo que denotan la importancia de interpretar estas características laboratoriales para empezar a hacer o a intervenir nutricionalmente. Claro, de esto en un contexto. Te has debido tú encontrar, si no eres tú, tal vez algún familiar con esta orden, ¿no? Que normalmente da el médico de cabecera que cada uno tiene. Y de acuerdo a la valoración que hace el médico de cabecera, pues puede mandar a realizarse una orden, ¿no? O tal vez, como en pocos casos ocurre, cuando uno quiere ver cómo está no estando enfermo, ver cómo es su estado nutricional o su estado actual en salud, entonces se manda a hacer un laboratorio normal, ¿no? O nosotros también podemos encontrarnos en la consulta que podemos realizar con este tipo de casos, ¿no? Pacientes que llegan ya con un diagnóstico médico establecido y nosotros al sacar un diagnóstico nutricional nos puede el paciente mostrar sus valores de su laboratorio y debemos nosotros tener una base para poder interpretarlos y tomar una conducta también, todo esto, ¿no? Bien, repetir nuevamente que la interpretación de estos exámenes tiene que hacerse siempre relacionando la condición del paciente, porque estas pruebas laboratoriales también es lo que indica. Es una prueba más laboratorial para llegar a un diagnóstico final. Claro que esto se hace juntamente con el equipo médico, ¿no? Y también esto nos va a servir para ver el paciente, cómo está respondiendo el organismo del paciente a un tratamiento o un plan dietético que nosotros ya podemos haber dado, ¿no? Previamente. También nos sirve para hacer un seguimiento al paciente. Entonces, vamos a comenzar un laboratorio, un básico comienza con un hemograma, ¿no? Un hemograma, donde nos indica cómo están los elementos formes de la sangre. La serie roja, que son los glóbulos rojos, llamados también eritrocitos o hematíes. Está la serie blanca, los leucocitos y las diferentes variedades de leucocitos, los neutrófilos, monocitos, eosinófilos, y las plaquetas o llamados también trombocitos. Todos estos conjugan los elementos formes de la sangre. ¿Qué vamos a medir en los glóbulos rojos? ¿Qué se mide? El número, la concentración del porcentaje de glóbulos rojos en un cc de sangre, que representa el hemotocrito, la concentración de hemoglobina, el volumen corpuscular, que representa el tamaño del glóbulo rojo y su forma, que también nos puede indicar eso. Entonces, recordar que la vida media de un glóbulo rojo es de 120 minutos, ¿no? Y este glóbulo rojo se encarga de transportar la hemoglobina y por ende el oxígeno de los pulmones hacia los diferentes tejidos. Estos son los valores normales de un hemograma, ¿no? De los glóbulos rojos. Hay una cierta variación entre lo que son el hombre y la mujer por la cantidad de litros de sangre que cada uno tiene.
En los varones, por ejemplo, está entre 4.2 a 5.4 millones por milímetro cúbico, las mujeres de 3.6 a 5. La hemoglobina está entre 14 y 17 en los varones y en las mujeres de 12 a 16. Esto es muy importante. Si nosotros vemos aquí, el hematocrito representa más o menos 3 veces más que la hemoglobina. ¿Por qué esto es importante? Porque nos va a determinar lo que a continuación vamos a hablar. Cuando hay, si yo vuelvo a la diapositiva anterior, cuando hay un aumento del hematocrito y la hemoglobina, es decir, si la hemoglobina está por arriba de 17 en los varones o 16 en las mujeres, y su hematocrito también está por encima del porcentaje normal, estamos hablando de poliglobulia, es decir, el paciente, la persona tiene mayor cantidad de hemoglobina, mayor cantidad de glóbulos rojos. ¿Esto a causa de qué? Puede ser el tabaquismo, puede ser una insuficiencia respiratoria, porque el cuerpo del paciente en estos casos se debe adecuar a la falta de oxígeno, por lo tanto va a hacer que haya más hemoglobina y más glóbulos rojos para compensar este déficit. Y las personas que viven en zonas muy elevadas, de muy altura, pacientes o personas que viven arriba de los 3.000 metros, 3.500, 4.000, van a tener mayor cantidad de glóbulos rojos o hemoglobina que las personas que viven en el llano o sobre el nivel del mar, o en el nivel del mar. Cuando los valores están por debajo de lo normal, se llama anemia. Esto puede ocurrir por deficiencia de hierro, vitamina B12 o ácido fólico, esto de forma crónica, ¿no? De forma aguda, se presenta en pacientes que tienen algún tipo de sangrado excesivo, o porque por alguna enfermedad hay una destrucción elevada de los eritrocitos o de los glóbulos rojos. Puede haber también estos casos. El hematocrito hemos indicado representa el porcentaje en volumen de los glóbulos rojos en la sangre total, ¿Qué porcentaje son glóbulos rojos? Esto nos va a representar el hematocrito. Aquí están, nuevamente muestro los valores normales porque, repito, si usted se fija, el hematocrito va a representar, o se multiplica más o menos por 3 de la cantidad de hemoglobina. Hay esa relación. Entonces, cuando la hemoglobina baja, el hematocrito también va a bajar. Cuando la hemoglobina sube, el hematocrito también va a subir. En raros casos se presenta esta ley, ¿no? Esta norma en que sube uno o baja el otro. El volumen corpuscular medio, que es otra característica que se mide en un hemograma, es el tamaño del glóbulo rojo. Se mide el tamaño del glóbulo rojo. ¿Por qué es importante esto? Porque en pacientes, personas que tienen algún grado de anemia, o estas causas, déficit de vitamina B12 o ácido fólico, consumo excesivo de alcohol, pues los glóbulos rojos van a crecer. Entonces, esto también es de utilidad en una interpretación laboratorial. Y hay otras dos más, que es la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, también importantes para poder determinar o clasificar el tipo de anemia, especialmente ya en interpretación clínica, ¿no? Pacientes que tienen anemia y saber qué tipo de anemia tiene esto sirve. Los trombocitos o plaquetas, estas son las encargadas de la hemostasia o de cerrar los vasos sanguíneos al producirse una herida. Estos van a aumentar en algunas enfermedades transitorias o disminuir también en enfermedades autoinmunes, donde las mismas defensas del organismo no las reconocen como no propias y las van atacando. Entonces, en esos casos disminuyen las plaquetas o trombocitos. Vamos a la serie blanca, los leucocitos. Estas son los leucocitos y los tipos de leucocitos, ¿no? Los leucocitos, lo normal es de 4.000 a 11.000, aunque algunos laboratorios le dan hasta 10.000. Y los neutrófilos, ahí vemos por porcentaje qué tipos de leucocitos. Los neutrófilos, los monocitos, eosinófilos, basófilos, son los tipos de leucocitos que hay, ¿no? De esos 4.000 o 5.000 que puede salir un valor, ¿qué porcentaje representa cada uno? Esos son los valores normales. Ahora, cuando uno de estos están altos, vamos a ver en la siguiente diapositiva, puede representar diferentes enfermedades, ya que sean, especialmente cuando son altos, ¿no? Normalmente cuando la leucocitosis se llama cuando los valores están elevados de leucocitos, arriba de los 10.000 o mayor a 10.000 o 11.000 de acuerdo al laboratorio. Y leucopenia cuando
va por debajo de 4.000. Y las variedades de leucocitos se presentan en algunas enfermedades. Por ejemplo, cuando los neutrófilos están elevados, como la diapositiva indica, puede haber una infección bacteriana, ¿no? Si este 45 o 70% de neutrófilos me eleva a 75 o 80, pues se presenta una infección bacteriana. También así cada uno de ellos, ¿no? Una fórmula normal, superiores a 10.000, se ven infecciones agudas o crónicas, cuadros hematológicos, neoplasias o algunas deficiencias nutricionales. Inferior a 4.000 también puede haber deficiencias nutricionales, un déficit de colágeno o estados de sobreentrenamiento en algunos deportistas. Han debido escuchar que hay pacientes que se quejan de que las defensas las tienen bajas, ¿no? Entonces es cuando ya las defensas, estos leucocitos que son defensas del organismo, están por debajo de 4.000. Una de las causas es la deficiencia nutricional, no es la única, por eso es que repito nuevamente lo que hemos indicado en la diapositiva, en las primeras diapositivas. Cuando se interpreta en un laboratorio debe hacerse en el contexto clínico con que viene el paciente. Después de los elementos formes, en un laboratorio también se debe interpretar la química sanguínea, que son otro tipo de reactivos que se utiliza en estos casos, ¿no? Esto ya hablamos de un perfil metabólico, por ejemplo, va a medir mide cómo está el metabolismo del cuerpo, los procesos químicos y físicos, y nos muestra cómo está, ¿no? ese funcionamiento. Entre este perfil metabólico hay lo que es el perfil hepático, nos determina cómo está el hígado, ¿no? Y en este perfil hepático vamos a medir las bilirrubinas, las transaminasas, la fosfatasa alcalina y la albúmina. Las bilirrubinas, recordemos que derivan del catabolismo de la hemoglobina. La hemoglobina, cuando esos glóbulos rojos van muriendo, ¿no? La hemoglobina tiene que salir de esos glóbulos rojos. Entonces, el catabolismo de esta hemoglobina, pues, como producto está las bilirrubinas. Y también determina la funcionalidad del hígado, porque es en el hígado donde esta bilirrubina que se presenta en la sangre se va a conjugar, y esta conjugada va a ir a ayudar, ¿no? Va a ir a la vesícula biliar, etcétera, y por ende al aparato digestivo. Ahí vemos los valores normales de la bilirrubina. La bilirrubina directa, está la bilirrubina indirecta y la bilirrubina total. Y de acuerdo a cuál se mueve, a cuál sentido, especialmente hacia arriba, podemos determinar dónde está el problema. Pacientes que tienen problemas, por ejemplo, en el hígado, pacientes cirróticos, la bilirrubina directa es la que va a estar aumentada y por ende la total. Las transaminasas son también ahí que nos ayudan unas enzimas que nos ayudan a poder determinar el funcionamiento del hígado, de la parte hepática. Son indicadores sensibles para determinar un daño celular hepático. Aquí están los valores normales. Cuando estos valores normales van hacia arriba, pueden determinar algún problema determinan algún problema en el daño celular hepático, en el hígado. Entonces, mayormente en pacientes cirróticos o que están yendo hacia la cirrosis, o tienen un problema de inflamación en el hígado, como una hepatitis, por ejemplo, van a ir en aumento estas transaminasas. La fosfatasa alcalina es otra enzima encargada del transporte de metabolitos, también va a ir aumentada en estos casos, como indica la diapositiva, en el alcoholismo, la anemia, algunos casos de cáncer, hepatitis, y en qué casos se disminuye en malnutrición por deficiencia de proteínas, pacientes que no se alimentan o que llevan dietas hipoproteicas. Y ahí están los valores normales que nos van a indicar, nos van a ayudar a interpretar si pacientes están por arriba o encima del valor normal. La albúmina es muy importante para nosotros. Aquí está el valor normal de 3.4 a 5.4 gramos por decilitro. Esta albúmina es producida por el hígado. Esta albúmina representa la más importante de las proteínas del cuerpo, mantiene la presión osmótica, transporta sustancias y tiene mucho que ver con la parte nutricional, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, tienen una albúmina baja van a
van a tener un déficit en alguna de estas funciones que hace la albúmina, por debajo de lo normal, nuevamente, por debajo de 3.4. Enfermedades renales, las glomerulonefritis o inflamación del riñón, pacientes que tienen problemas renales o algún tipo, que están entrando en insuficiencia renal por alguna causa que estamos tocando, hipertensión arterial, entre una de ellas, y tienen ya un daño a nivel del riñón, pues la albúmina, es decir, el zinc, es ahí donde va a ir por debajo del normal, ¿no? Enfermedades hepáticas, la cirrosis, por ejemplo, como la albúmina es producida en el hígado, en enfermedades hepáticas, esta no se va a producir, por lo tanto va a bajar. Las dietas bajas en proteínas, la enfermedad celíaca o enfermedades de inflamación intestinal, donde no va a haber una absorción de la albúmina. Las quemaduras extensas también allí va bajando, ¿no? En pacientes que tienen quemaduras en el cuerpo, donde se aumenta en una deshidratación, una dieta rica también en proteínas puede aumentar esto. La creatinina, ya hablando de un perfil renal, la creatinina, recordad que la creatinina es un producto desecho de los músculos que producen una velocidad constante, es como la basura metabólica. Esta creatinina se va a eliminar por el riñón. Por lo tanto, cualquier lesión a nivel renal por alguna enfermedad, alguna patología, va a hacer que esta creatinina suba, porque el riñón no va a tener la capacidad o va a perder la capacidad de poder filtrar esta creatinina. Entonces, ahí vemos el porqué de cuando sube, por ejemplo, en una deshidratación, en una necrosis tubular renal o nefropatía diabética, en una pielonefritis. Cuando la presión arterial se mantiene alta de forma constante, uno de los órganos que se dañan es el riñón. Entonces, por lo tanto, va a perder parte de su capacidad de filtración y por lo tanto la creatinina va a subir. Entonces es un indicador, uno de los indicadores que nos ayuda a saber cómo está funcionando el riñón. Cuando son inferiores, cuando hay una reducción de la masa muscular o cuando hay una alimentación muy baja en proteínas. En ese caso puede haber una disminución de la creatinina. Además, mayormente en pacientes con hipertensión arterial, en pacientes diabéticos mal controlados, normalmente tienen una creatinina alta y cuando esta va subiendo y de acuerdo a cuánto sube, son pacientes que pueden ser candidatos a una diálisis, por ejemplo, ¿no? Cuando ya el riñón pierde su capacidad de filtración muchísimo. La urea también es parte que nos puede determinar cómo está la función renal, se puede medir en suero y en orina. Sintetizada por el hígado, es eliminada por el riñón, como se elimina por el riñón también nos determina la funcionalidad del riñón, ¿no? Ahí están en qué casos está elevada y en qué casos está disminuida. Elevada cuando está ya el 50% de la masa glomerular del riñón afectada, ahí se puede elevar. Una dieta rica en proteínas, la utilización de corticoides, en muchas enfermedades se utiliza corticoides o antiinflamatorios, puede estar elevada y disminuida en ancianos, gestantes, niños, en pacientes con problemas de alcoholismo o un exceso de hidratación. Por eso es que es importante, repito nuevamente, cuando uno interpreta tiene que ver el contexto clínico. La glucemia también es otro que está dentro de una solicitud de laboratorio básica. Ya hemos tocado este tema, aquí están los valores normales, los valores donde hay un riesgo de diabetes y donde ya podemos decir nosotros que el paciente ya está con un cuadro de diabetes, ¿no? La tolerancia, ahí están los valores cuando está en una glicemia en ayunas, cuando está en una tolerancia a la glucosa y también cuando se puede medir la hemoglobina glucosilada, que es el tercer valor, que en muchos casos se pide para determinar el grado de afección que tiene el paciente en diabético. ¿No? Entonces, estos son los valores que se manejan para determinar si un paciente, cómo está la glicemia en un paciente, ya sea para determinar que la persona está
normal, que tiene una glucemia normal, o que ya está con riesgo o presenta la enfermedad propiamente dicha. El perfil lipídico, ¿para qué se pide esto? Para determinar un riesgo coronario, para determinar si el colesterol lo tiene elevado. ¿Y qué comprende? Comprende pedir un colesterol total, triglicéridos, los HDLs, las lipoproteínas de alta densidad, ¿no? Las LDLs, las lipoproteínas de baja densidad, y algunos laboratorios, en algunos laboratorios se puede pedir las VLDLs, las proteínas de muy baja densidad. Entonces, de acuerdo a la interpretación, de acuerdo a cómo salga, ¿cuáles son las indicaciones? Perdón, en toda persona, tendría que ser toda persona mayor de 20 años, cada 5 años. Que normalmente aquí en Bolivia uno se hace un laboratorio cuando por el trabajo le exigen o cuando está sospechando de algún malestar. No estamos acostumbrados a hacernos un laboratorio normal cuando estamos sanos, no estamos acostumbrados, a diferencia de otros países, ¿no? Países del primer mundo, donde ya las personas están acostumbradas a hacerse un chequeo anual, por ejemplo, ¿no? Para saber si hay algún riesgo de salud. Específicos en pacientes que tienen un antecedente de familiares de dislipidemias, pacientes con hipertensión arterial, diabetes mellitus. Cuando se indica una evaluación del riesgo coronario, aquí me falta mencionar, colocar pacientes con sobrepeso o obesidad. Se debe pedir esto. O debería tener en su laboratorio cuando ingresa a la consulta. Estos son los parámetros normales para poder interpretarlos. Los HDLs, ahí miren, si está superior a 60 es beneficioso. Si está los LDLs, por ejemplo, también ahí están los rangos, el óptimo, el muy alto, el alto, ¿no? Los VDLs si superan los 30 ya hay un riesgo perjudicial. Los triglicéridos debemos de manejar siempre a menos de 150 miligramos por decilitro. Mayor a eso ya hay un riesgo, y cuanto más mayor riesgo. Hay pacientes que pueden tener hasta 500 de triglicéridos. El laboratorio, usted va a ver ahí, de acuerdo a la investigación que se hizo, el laboratorio informa suero lipídico, lipémico. Es cuando, por el colorcito, ¿no? Se tiene esta cantidad. El colesterol tiene que estar menor a 200, por encima ya representa un riesgo, ¿no? Para la salud, y por ende se determina el riesgo cardíaco coronario. Esta es una figura que nos representa la función de cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el colesterol, qué función cumple la HDL y qué función cumple la LDL. Esto también nos indica a nosotros, como repito, como en las primeras diapositivas, a poder ya hacer una terapia, ¿no? Nutricional, dietética nutricional, tomando en cuenta alimentos fuentes de algunos de estos, de este tipo de colesterol. Estos también son los valores de colesterol para saber si está en leve, moderado o grave, ¿no? Fíjense, o debemos fijarnos, que los valores deseables del colesterol siempre deben estar por debajo de los 200 miligramos por decilitro. Siempre deben estar. ¿En qué casos se presentan tanto la hipercolesterolemia como la hipertrigliceridemia? En estos casos, ¿no? Hipotiroidismo, síndrome nefrótico, obesidad, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, glucogenosis, bueno, son algunas patologías que nos representan. El alcohol embarazo también, la hipo, ¿no? Por debajo de lo normal, la malnutrición, puede haber pacientes que no se están alimentando bien, pacientes con un grado de desnutrición que tienen una malnutrición, en este caso, que tienen menor cantidad de colesterol. Y las HDLs bajas, ahí están la malnutrición, la obesidad y la falta de ejercicio, que son causas de un HDL bajo. Por último, tocar los electrolitos. Estos electrolitos son sustancias que tienen iones libres, son conductores de electricidad dentro del organismo. Estos, por esa característica, mantienen un equilibrio en los fluidos de la sangre, tienen mucho que ver con la parte osmótica. Afecta y aseguran la hidratación del cuerpo también, y son críticos en la función de los nervios y músculos. Ahí radica la importancia
de pacientes que tienen electrolitos bajos, que es lo que normalmente se ve, o a tener altos. Normalmente, en los casos, se pide estos casos cuando se sospecha que los pacientes tienen electrolitos bajos. ¿Qué electrolitos se miden? El sodio, el cloro, el fósforo, el potasio, el calcio. Y ahí están los valores referenciales, ¿no? Que si un paciente está dentro de estos valores, pues está dentro de lo normal. Tomando como ejemplo, solamente el sodio está entre 135 y 145 mil equivalentes litro, ¿no? Tomando en cuenta solamente un valor, los otros ahí está de referencia. Los más importantes, estos son los más importantes, ¿no? Pero lo que normalmente se pide entre el sodio, el potasio, el cloro. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, del sodio, del potasio, por ejemplo, si hay alguna deficiencia en el potasio, ya va a haber un mal funcionamiento cardiovascular. Ya va a haber. Entonces es importante esto en pacientes, por ejemplo, mayormente renales, ¿no? Renales o cardíacos, tienen una patología cardíaco-renal, ¿no? El riñón regula los niveles de potasio en la sangre. El exceso es excretado por los túbulos distales, ¿no? Por eso es que si el riñón está mal, va a botarse más potasio, y cuando hagamos el laboratorio en la sangre, el potasio va a salir menor, un rango menor, y eso va a afectar a la conducción del impulso nervioso en el corazón, por ejemplo. El calcio, 99% está en los huesos, 1% está en los líquidos corporales, y es lo que se mide, ¿no? Esto va a depender mucho de la vitamina D, de la hormona paratiroidea, y es muy importante la coagulación de la sangre, ¿no? En esos casos se puede pedir. La hipocalcemia, ahí está también las causas que nosotros podemos tener, ¿no? Una deficiencia, por ejemplo, nutricionalmente hablando, una deficiencia de la vitamina D puede producir. Hipercalcemia también ahí, ¿no? Un paratiroidismo que no se ve mucho. El sodio es importantísimo porque va a estar a cargo de la transmisión del impulso nervioso mediante una bomba de sodio y potasio. Esto va a ayudar a que los estímulos nerviosos ¿no? lleguen para poder mover un músculo, para tener una reacción en el cuerpo. El sodio es importante también en esto de la concentración del agua en el organismo, por eso es muy importante. ¿Cuál es el valor normal? Ya hemos indicado 137, 135 hasta 145. ¿En qué estado se presenta una hiponatremia? Que es va en un estado mental anormal, convulsiones, son algunos signos que se presentan cuando el sodio está bajo. Dolor de cabeza, irritabilidad, calambres musculares, ¿no? Por eso se dice come plata, ¿no? En el potasio, pero no plata. En una hipernatremia, pues puede haber una deshidratación, pacientes que tienen una gastroenteritis que van vomitando, ¿no? O no toman bastante agua, también puede haber, ¿no? Cuando la orina es frecuente, los pacientes que tienen diabetes o diabetes mal controlada orinan bastante, entonces ahí se puede perder bastante sodio. El cloro también es otro electrolito que también es importante, ¿no? Está presente en forma juntamente con el sodio y el potasio. Está, bueno, como dice la diapositiva, íntimamente relacionado con esto. Toda esta interpretación, ¿para qué nos sirve? Para poder ver lo del principio, ¿no? Este es el cloro. Las dificultades, la alteración en la digestión, cuando el cloro lo tienen bajo, ¿no? Alteración en los tendones, articulaciones, dificultad en las contracciones musculares, pérdida de pelo. De acuerdo, viendo siempre, ¿no?, con el contexto clínico del paciente. Repito, ¿para qué nos sirve todo esto? Para interpretar, por ejemplo, este laboratorio, ¿no? Algunos laboratorios ya van a venir, todos los que están fuera de rango lo pintan de color rojo porque es peligroso.
Algunos laboratorios no lo hacen, ¿no? Ya, pero tienen siempre un casillero donde indica fuera de rango. Entonces, poder interpretar si un paciente nos viene a la consulta y nos presenta este laboratorio, por ejemplo, ya nosotros podemos ir interpretando qué es lo que le falta a este paciente, ¿no? Qué es lo que se ve qué es lo que le falta, qué es lo que tiene. Por ejemplo, en este paciente los leucocitos los tienen alto, ¿no? Dentro del rango normal que da el laboratorio. Ahí, por ejemplo, los segmentados están aumentados. Y nos puede presentar un grado de infección, ¿no? Las plaquetas las tiene bajas. La glicemia lo tiene bajo, ¿no? Está 68, está por debajo de 70. Tiene una hipoglicemia. La albúmina lo tiene bajo también, ¿no? Entonces ya eso nos da una idea de qué intervención nosotros podemos realizar. En el perfil hepático, algunas transan, la fosfatasa alcalina lo tiene bajo, lo tiene alto, por ejemplo, ahí, algún problema ahí en el hígado, podría ser, ¿no? Y los electrolitos, fíjense ahí, los electrolitos, el potasio y el cloro, los tiene bajo. Entonces este paciente podría tener algún problema en el corazón, disfunción en el corazón, como hemos indicado. Entonces, esto nos ayuda a poder tomar, específicamente lo que hemos indicado en la primera diapositiva, tomar ya una conducta correcta nutricionalmente, claro, siempre de la mano con la parte médica, ¿verdad? Entonces, para poder interpretar, nos sirve conocer esto de la analítica o de los aspectos laboratoriales de un paciente. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si no estaríamos terminando aquí la exposición. A ver, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Yo decirte, Fernando, que me ha parecido fantástica tu exposición. De repente faltan algunos detallitos que tendríamos que completarlos porque lo que tú has mostrado y con lo que has interpretado realmente resulta un gran aporte para justamente saber desde qué punto de vista vamos a trabajar, cómo vamos a hacer nuestra intervención. A ver, ¿qué dicen? Chicos, ¿qué dicen? Fernando, pregunta a cualquiera de tus compañeros que están en la clase. A ver, algo que tendríamos que saber son los valores, algo que muchos pacientes vienen, bueno, podrían venir, son los pacientes con anemia, ¿no? ¿Cuáles serían los valores normales de la hemoglobina, por ejemplo, para determinar si un paciente tiene anemia? ¿A quién le preguntas? Alina. No está Alina. Se fue. ¿O no llegó? A Brenda, entonces. Buenas tardes, Lice. Y buenas tardes, Fernando. Si no estoy mal, era de 13.2 a 16. Wow. Sí, por debajo de 12 nosotros podemos determinar si un paciente está con anemia, por debajo de 12. De hecho, cuando tenemos así resultados de laboratorio, la analítica es sumamente importante y lo primero que tenemos que saber
es cuáles son los valores normales. Y posterior a esto, entonces entramos a hacer la interpretación cuando está muy bajo o cuando está de lo normal para abajo y de lo normal para arriba. Y ahí es donde se puede ver. Entonces, bueno, Brenda sí está más o menos dentro del camino correcto, ¿no es cierto? Pero tiene que ser del nivel para abajo. Lo que aquí yo veo, Fernando, como te digo, tu trabajo súper excelente. A ver, ándate como ya perdí la razón o el control a ver, como a la sexta diapositiva. Ya, a ver, ahora avanza. Aquí, a ver, antes de perfil hepático. Tú aquí debajo muestras un perfil metabólico, ¿no es cierto? Y los valores normales de todos ellos has ido mencionando poco a poco, ¿no es cierto? En medio de lo que has indicado. Entonces, esta es la parte que, digamos, por hoy nos podría interesar mucho más. ¿Cuál es el perfil metabólico para saber que la persona está con salud, que está saludable? Si tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona tiene el potasio bajo? Y si está bajo, entonces tenemos que saber qué alimentos son los que no le vamos a dar, qué alimentos le vamos a dar, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que nos tiene que ayudar a ver. Y Fernando, pues de manera muy, muy amplia lo ha dicho todo. Está muy bonito, Fernando. Ya está muy bonito. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Licen, buenas tardes. Adelante, Georgina. En realidad es una curiosidad, justamente por lo que acaba de decir, licenciada. Nosotros, ¿de dónde, o sea, qué valores tenemos que tener en cuenta por nuestra población? O sea, Bolivia específicamente. Creo que, no sé si en el tema de la sangre afecta esto de la altura, por ejemplo, ¿no? Para que nosotros sí podamos tener un valor seguro del cual confiarnos, porque los laboratorios cambian, ¿no es cierto? Al igual que los reactivos y todo eso. Entonces, esa es mi duda. ¿De dónde nosotros podemos tener esa información precisa para tener la seguridad de los valores que estamos utilizando con respecto a los laboratorios? Sí, Georgina, en relación a tu pregunta, lo que aquí se tiene que ver es de que directamente estamos en relación a los laboratorios locales, porque si están haciendo los análisis laboratoriales para Cochabamba, los valores en realidad casi son los mismos, pero varían entre uno y otro laboratorio. Cuando queremos hacer un control de un post-tratamiento, entonces ahí tenemos que ir al mismo laboratorio para hacer el comparativo, y que eso va a ser lo que nos va a ayudar para poder hacer la valoración. No podemos comparar, digamos, con rangos de referencia de otras ciudades lejanas a nosotros, pero sí podemos hacer, o más bien a otros países, pero sí podemos comparar entre lo que fuera de lo nuestro, de Bolivia, lo que es el altiplano llano oriente, ¿no? Entonces ahí podemos ver perfectamente que
puede variar un poco entre laboratorio y laboratorio y que estamos bien, pero igual entre laboratorio y laboratorio, así sea con los laboratorios de Centroamérica, de América del Norte, llegamos a Europa, no importa, va a haber diferencia, pero muy poca. Pero nosotros tenemos los nuestros y nuestros laboratorios trabajan con parámetros adecuados, los parámetros correctos, ¿ya? Entonces no hay uno que sea el específico para todos, sino si tenemos acá, tenemos, por eso cada laboratorio, ustedes han visto y dicen referencia, ¿no es cierto? Entonces, si está fuera de rango de ese marco de referencia, es que ya está o menos o más. Pero cada laboratorio también de acuerdo a sus reactivos, todo eso, nos da resultados o parámetros que sean los propios para ese laboratorio. ¿A eso te referías, Georgina? Sí, licenciada, ¿sabes qué pasa? En el caso mío, mi mami es diabética y recientemente se hizo estudios, tanto con su cardiólogo como con su endocrinólogo. Y los dos han pedido precisamente estudios por los riñones, ¿no? Y uno de ellos le dijo de que estaba mal y el otro le dijo que no estaba mal, ¿no? Entonces, esa es mi duda, o sea, ¿cuál es la medida a cuál, cómo le digo? Es que, como los dos médicos le han dicho cosas diferentes con el mismo estudio. Ya, pero en ese caso, tal vez lo que varía es el concepto analítico del profesional tratante de tu mamá. Puede ser que uno sea su médico, como llamamos el médico de cabecera, y él está haciendo un seguimiento de la enfermedad de tu mamá. Pero de pronto vas a un otro médico que recién por primera vez o segunda vez la está viendo y puede tener un concepto diferente, pero eso depende del concepto que tenga también el médico tratante. Pero todo laboratorio nos tiene que dar un margen de referencia. El más menos, ahí estamos con eso. Eso es lo que nos tiene que llevar adelante para hacer esta interpretación. ¿O qué has visto tú, Fernando, en esta tu investigación? Ya se ha ido. Ah, ahí está Fernando. Sí, cada laboratorio determina el rango, pero los rangos están dentro de un rango universal. Por ejemplo, la última diapositiva que mostré, perdón, es esta. Vamos a esta. No sé si lo está viendo. No estás presentando. A ver, ahora. Esta. Ahora sí, ¿no, licenciada? Sí. Conseguí una fotografía del rango de un laboratorio local. Uh-huh. Entonces, estos rangos son los que más son manejados aquí en Cochabamba. Claro. En Bolivia. Entonces, si esto lo comparamos con un laboratorio del exterior, va a variar un poco, ¿no? Especialmente en los rangos de referencia. Sí. Entonces, va a variar, pero no se va a salir dentro de lo que universalmente se maneja. Universalmente manejamos un rango de hemoglobina, por ejemplo, hematocrito o la glicemia. Sí he visto que hay un rango diferencial. Este laboratorio, por ejemplo, da un rango de 115, otros laboratorios dan un rango de 110 como un rango superior. O si la creatinina, por ejemplo, hemos visto que universalmente se maneja con 1.4, pero este laboratorio lo da 1.3 como rango. Entonces, como usted indica, es de acuerdo al reactivo que se utiliza. Inclusive con lo de la creatinina tenemos hasta 1.7, que se considera dentro de lo normal.
Entonces va variando, pero es así como ustedes están viendo lo que presenta Fernando, ese valor de referencia, eso es principalmente, Georgina, lo que hay que ver. Ahora, la interpretación que haga el médico ya varía. Como te digo, si es el médico de cabecera, sabe qué es lo que está sucediendo con cada uno de de sus pacientes, le hace el seguimiento, entonces puede ser que para él está normal porque sabe que sus niveles normalmente son altos, por decirte. Pero dentro de esa normalidad de su paciente que es alto, está bien. ¿Ya? Así me explico, ¿no? Y puede ser de que el otro paciente no ha visto, no conoce a tu mamá y cree que ese nivel es demasiado alto, pero no sabe la historia de la paciente. Ahí el análisis individual es importante, pero aquí los valores de referencia son los importantes. ¿Cuál es el valor de referencia? Mínimo y superior, mínimo y máximo, ¿no? Entonces, con eso nos podemos manejar. ¿Ya? Está muy bien. Perfecto, gracias, sí. Sí. A ver, ¿alguien más quiere hacer algún comentario? Lucen. Sí. Tiene mucha razón. En realidad, como en cada laboratorio sale el número de referencia, yo tenía una doctora que ella decía que los resultados son una foto del momento y que en realidad habría que chequear más los síntomas. Claro que eso nos va a dar una indicación más certera de la situación del paciente, ¿no? Uh-huh. Pero, pues, tiene un peso tiene mucho peso, diría yo, el criterio en este caso del médico endocrino, etcétera, ¿no? Uh-huh. Sí, así es, porque inclusive, como les digo, hay diferencia si es el médico tratante o no es. Es primera vez que va, segunda vez, porque a veces con nuestros resultados laboratoriales nos vamos donde otro médico y a ver cuál será su opinión. Y ahí a veces esa opinión nos mata y a veces no. Ahora, puede ser también diferenciado entre un médico especialista y otro, porque podemos preguntarle al médico, por decir, al cardiólogo, y podemos preguntarle al médico gastroenterólogo. Tal vez los conceptos del análisis van a ser diferentes. Pero lo que sí nos lleva adelante, como les digo, es el valor de referencia. Y lógicamente que va a ir acompañado de síntomas, porque de acuerdo a la sintomatología, el médico agarra su planilla que nos presenta Fernando, y el médico entonces, la previa, digamos, a esto, va tiqueando. Necesito este otro, necesito hemoglobina, necesito IgG, necesito este otro. Porque él sabe, de acuerdo a la observación, qué analítica necesita ver. ¿No es cierto? Entonces, ahí va variando. Veamos todo eso, de que es importante el que revisemos todo esto, porque así también entre nosotros podemos ver. En este momento les digo, yo, por ejemplo, les comento, yo he estado internada el fin de semana por un problema bastante serio. Y bueno, entonces a mí me sacan unos niveles bárbaros, que resultó ser una dislipidémica, pero tremenda. Pero otro análisis que me hacen al día siguiente es muy diferente. ¿Qué quiere decir esto? De que también mi organismo pudo haber pasado un momento de estrés, un momento difícil
un momento previo de una alimentación no adecuada, porque para hacer análisis de un perfil lipídico tiene que haber 24, 36 horas de una dieta libre de grasa. Entonces también, vieron ustedes, también eso hay que ver. Hay muchos aspectos que tomarlos en cuenta dentro de lo que es la química sanguínea. Y ahí estamos, con eso vamos viendo, vamos mejorando nuestros conceptos para que nuestra interpretación también sea buena. Cuando llega un análisis, un paciente con un análisis laboratorial, muy difícil que llegue, si es amplio, que llegue directamente a nosotros. Porque zapatero a tus zapatos. Entonces, preferible que vea su médico y que nos derive, que diagnostique el médico tratante para que nosotros sigamos adelante. Ahora, puedo yo pedir, pero aquí no le pidió un perfil lipídico completo. A ver, veamos los triglicéridos cómo están, porque solo le ha pedido colesterol. Pero ¿cómo están los triglicéridos? Entonces yo sí puedo hacer eso, pero en general todo es parte del médico tratante. ¿Ya? Ahí vamos viendo que hay muchas situaciones en las que hay que ver cómo está esta situación, pero que sepamos interpretar. Claro que tenemos que saber interpretar, pero conste que estamos hablando, y lo que ha hecho Fernando maravillosamente explicado, está muy bien, pero nosotros vamos a intentar, no estamos nosotros diagnosticando directamente, porque es peligroso. Es peligroso. No es que no estamos capacitados, enseguida, Evelyn. No es que no estamos capacitados, sino que es mejor que todo esté dentro del marco de lo que a cada uno le corresponde. A ver, Evelyn, ¿qué es lo que quieres decir? Lisa, buenas tardes compañeros. Lisa, tenía una consulta que sí. Nosotros como nutricionistas, ¿qué valores es los que debemos saber como la tabla? Lisa, así como nutricionistas, ¿cuáles son los que nosotros tenemos que saber de memoria? Mira, de memoria puede ser un hemograma completo, perfil lipídico, perfil metabólico, índices laboratoriales renales, creatinina principalmente, y también tenemos que saber electrolitos. Entonces, ¿cómo estamos con el sodio, potasio, todo aquello? Hasta ahí estamos perfectos, hasta ahí estamos bien. Y con eso podemos marchar, sabiendo de memoria o directamente manejándonos con este tipo de resultados, ¿ya? Porque vamos a ver, de hecho tenemos que saber, bueno, la creatinina entonces está en 1.4, de acuerdo a estos análisis de referencia, de repente, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Ya este paciente está en riesgo. Hay que ver si es ya paciente de riesgo o en cambio, de repente hay otro que dice que es hasta 1.7. Ahí vamos viendo, pero en general, la analítica sanguínea nos tiene que dar la guía a nosotros. Y como te digo, eso es lo que necesitamos principalmente. ¿Ya? Está bien, Lisa, muchas gracias. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos, chicos? ¿Qué más dice? Díganle algo a Fernando. Licenciada, buenas tardes. Sí, Aida, adelante, buenas tardes. Bueno, respecto a la exposición que hizo mi compañero,
gracias, o sea, primeramente gracias, porque ha sido una exposición muy amplia y pues también los términos que tal vez no sé, no hemos amplificado y como la de las referencias de metabólicas, que ahí se dividen ya. Ya es el perfil hepático, la bilirrubina y todo ello. Y bueno, muy, muy lindo y amplio. Y sería genial, por favor, si nos podría pasar las diapositivas. Sí, Fernando, nos los pones a la plataforma. ¿Sí? Gracias. Sí, lo voy a colocar. Sí, está muy bien, está muy, muy amplio, muy bonito. Me alegra, lo felicito. Yo ya le puse los 100 puntos a Fernando aquí. Hay detalles que lógicamente podría decirse, bueno, estito falta el otrito. No, señor. Para este momento esto está bien completo, ¿no? Entonces, está perfecto. Bien. De acuerdo, muy buen trabajo, compañero. Así es, bien hecho. Hurra por él, ¿no ve? Bien bonito. Ya. Listo, chicos. Entonces, creo que con esto realmente hoy día vamos a terminar porque a ver, esperen. Podemos hacer. Vamos a avanzar un poco de nuestra teoría, ¿ya? Vi mal el reloj, son las 4:30. A ver, esperen un ratito, voy a ver porque tenemos que reunirnos también nuevamente. Esperen un segundito para ver si continuamos. Bueno, hoy ha sido un día para mí muy agitado y va a continuar siendo. Pero gracias por haber esperado ustedes para iniciar la clase, haber tenido una clase tan bonita, tan nutritiva. Y aquí vamos a terminar, ¿ya? Vamos a terminar y ya vamos a continuar, pero así bien desde el día lunes para avanzar lo que nos corresponde, ¿ya? Buenas tardes a todos, chicos. ¿Ya? Buenas tardes, gracias.